Volvemos aquí en el debate en la televisión pública, aquí en Canal 7. El tema que nos ocupa hoy es, ¿son necesarias las religiones? Y le voy a pedir entonces a Noé Gitrick que por favor aproveche para hacerle una pregunta al doctor Alberto de la Torre. Va un poco en contra de mis hábitos hacer una pregunta tan precisa que tenga una respuesta por sí o por no. Me parece que es un tema que da lugar a una reflexión, más bien. Adelante con la reflexión. Cosa en la que los dos panelistas nos han propuesto. Y perfecto, Noé, hágalo de esa forma. Sí, entonces quiero tomar algunas cosas así como episódicas. Por ejemplo, Alberto señaló al pasar una característica de la imagen o de la versión o de la idea que se tiene comúnmente de Dios de bondad infinita, ¿no? Sí, lo dijo tal cual, y es uno de los, serían atributos de Dios, ¿no? La cuestión es que estos atributos le son atribuidos a esa entidad que es Dios, porque Dios por sí solo nunca jamás hizo uso de la palabra, como se dice parlamentariamente, ¿no? Entonces yo he pensado, o lo he escrito incluso, me parece una paradoja que la idea, por ejemplo, de que esa bondad infinita se vertiera sobre el pueblo elegido, ¿sí? Y que ese pueblo elegido fuera siempre objeto de las agresiones de aquellos a quienes Dios no protegía. Siempre el pueblo elegido fue víctima de, o sea, curiosa manera de volcar esa bondad sobre sus elegidos. Quizás sí, la idea del Padre, desde la perspectiva psicoanalítica, responda un poco a esa manera de pensar las cosas, ¿no? ¿Por qué darle de patadas a los que se quiere y favorecer a los que les dan de patadas a los otros? También desearía comentar algo. Lo podemos hacer dentro de un rato, porque el programa va a seguir, ¿no? Bueno, me comprometo. ¿cómo no? ¿Usted, Rubén, quiere decir algo sobre esto que observó Noé? El tema es que naturalmente yo no creo para nada eso de pueblo elegido. Es decir, ahí hay una determinada concepción que no es exactamente la concepción profética, a mi modo de ver, de mi lectura de la Biblia, ¿no? Es una concepción, sí, del pueblo judío como pueblo elegido, y yo creo que eso es lo que nos hace mucho mal. Pensar que Dios tiene un pueblo elegido, como pensar que la Iglesia Católica tiene la verdad, como pensar que en el islamismo Mahoma es el profeta que tiene la verdad. Yo creo que todo eso nos hace mucho mal, y me parece que debemos desterrar ese tipo de concepciones, porque esta es una determinada concepción de Dios. Desde la liberación, desde las prácticas de liberación no podemos tener ese tipo de concepciones. O Dios está con el pobre, con el oprimido en la liberación, o si no hay que desterrarlo definitivamente, porque en efecto es una calamidad, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora, así como vimos un video de 3 minutos en favor de la posición del doctor de la Torre, ahora lo que vamos a hacer es ver otro video, también de 3 minutos, con 3 personas distintas que van a hablar a favor de la necesidad de tener religiones. Lo vemos. La religión creo yo que existe en la sociedad porque es una construcción social que tal vez es necesaria cultural y socialmente, porque creo yo que ha contribuido al fortalecimiento de ciertas sociedades, lo que naturalmente surge cuando uno ve el cielo nocturno, por ejemplo, o el propio sol y la luna. Naturalmente es que detrás de todas esas cosas hay algún tipo de divinidad. La búsqueda de una explicación científica es algo mucho menos natural, requiere un esfuerzo gigantesco, social y cultural. En la explicación primaria se monta después el surgimiento de las religiones. O sea, probablemente sean construcciones socialmente necesarias porque han sido eficaces instrumentos de las sociedades para organizarse más eficientemente, las formas de organización que les han permitido competir con otras sociedades y dominarlas. El cristianismo ha sido un movimiento. La figura de Jesús, el proyecto de Jesús, fue un proyecto revolucionario, un proyecto de liberación de conciencia. Cuando este movimiento se absolutiza, cuando el cristianismo se une al imperio, genera poder, genera hegemonía, se terminó el proyecto de Jesús. Cuando el símbolo se lo cierra, cuando el símbolo se lo dogmatiza, el símbolo pierde su capacidad de sentido. Y entonces el pueblo empieza a generar otra vez
nuevo sentido frente a esa simbología. Entonces, ¿qué es Dios en esta manera de pensar? Dios es todo aquello que nos libera, que nos hace crecer como personas. Dios es la justicia, Dios es la libertad, Dios es aquello que nos enaltece y nos dignifica como personas. Más allá de que sea un alguien o no lo sea, más allá de que haya un sujeto que se lo llame Dios. Dios es todo aquello que nos hace plenamente y más humanos cada día. El fenómeno de la religión desde el psicoanálisis se presenta básicamente, según la descripción de Freud, como una ilusión protectora que degrada la calidad de vida. Muchas corrientes del psicoanálisis, como de la psiquiatría también, admiten que no todas las formaciones religiosas o las experiencias religiosas obedecen o responden al tipo de patologías que Freud describía. De hecho, la teología de la liberación latinoamericana se ubica en las antípodas justamente de la descripción que Freud realiza. Y hay que saber poder discriminar entre lo que es una fe liberadora y una fe que me aliena y me separa del mundo. Toda religión que reconcilia al sujeto con su deseo es una religión positiva y nos puede ayudar mucho a superar los trastornos de este malestar en la cultura del que nos hablaba Freud. Qué interesante, ¿no?, que se puedan presentar posiciones tan diferentes y viniendo inclusive hasta de campos iguales, porque en algunos casos hay opiniones de científicos que están opinando desde lugares realmente antipodales. Doctor de la Torre, tiene 2 minutos. Sí, con respecto a cuando uno ve el cielo, es cierto, cuando uno ve el cielo se queda maravillado por esa dimensión poética, fantástica que tiene el universo. Pero justamente la belleza que nos brinda la ciencia, la física, es que nos explica ese cielo, y en esa explicación no le estamos quitando dimensión poética, justamente le estamos agregando su dimensión poética. No es necesario Dios para gozar de la belleza que es el universo. La física, como bien saben los físicos actualmente, la física brinda un modelo muy racional, bastante comprensible y con algunas brechas que hay que llenar. Es física para el siglo XXI, es trabajo para el siglo XXI. Pero explica el universo, la belleza de las estrellas sin la necesidad de Dios. Con respecto a la... Acá hay una cuestión bastante confusa porque estamos hablando de infinitos dioses, infinitos cristos, infinitas sagradas escrituras, donde cada uno las interpreta, las lee y las define de acuerdo a sus necesidades. Es uno de los problemas que encontramos siempre en las religiones. Las religiones tienen un lenguaje totalmente ambiguo que se puede interpretar como uno quiera. Cristo para unos es tal cosa, para otros es tal otra cosa. Aquí se está presentando una imagen de Cristo liberador, contraria a la imagen de Cristo que han presentado todas las iglesias cristianas. Pero bueno, en cierta forma poco importa porque Cristo muy probablemente no existió como persona histórica, entonces cada uno es libre de crear el mito como mejor le convenga. No hay ninguna evidencia fuera de los evangelios de la existencia de Cristo como persona histórica. La cuestión es que si toda religión, sea la que sea, una religión de la liberación o de la opresión como la que conocemos en la Iglesia Católica institucional actual, o la Iglesia de Liberación que están proponiendo mucha gente, todas las religiones están basadas en un principio básico de la existencia de un ser sobrenatural que nos domina, nos observa, nos redime, nos castiga, y ese ser natural, ese ser sobrenatural es justamente la base de las grandes aberraciones que se han cometido en nombre de Dios. Es notable que estemos discutiendo esto. Estaba pensando mientras los escuchaba a todos, ¿se hubiera dado este tipo de diálogo o este tipo de debate hace 100 años, por ejemplo, o 200 años? O sea, ¿cómo nos muestra como sociedad que quepa la pregunta en este momento si son o no necesarias las religiones? Otilia, me gustaría que aprovecharas para hacer alguna pregunta a Adri. Me parece que hay como deslizamientos en ambos expositores que quizás están promovidos por la palabra necesidad, porque digamos es como ahistórico este debate, y Juan Pablo Paz, que aparecía en el video, hablaba de una necesidad, digamos, primal, originaria,
que no es ciertamente la necesidad de este siglo, ¿no? Entonces me parece que si de alguna manera no se precisa en el debate si estamos hablando de una necesidad eterna o si estamos hablando de necesidades históricamente construidas. Rubén, ¿usted quiere hacer alguna observación? Sí, bueno, hay varias. Yo creo que hay se sigue cayendo en una confusión entre la ciencia, es decir, se interpreta la racionalidad de una sola manera. El mundo puede ser explicado científicamente o no, eso es un problema de la ciencia, no es un problema de la religión. No es que se necesita la concepción de un Dios creador para explicar el mundo, ese es otro problema. En todo caso yo diría que eso es problema de una teología sacerdotal. Son precisamente los sacerdotes los que han planteado ese tipo de teología. Entonces, hoy, y precisamente lo que planteaba Otilia, hoy el problema es qué sentido tiene para el hombre de hoy, para la mujer de hoy, etcétera, qué sentido tiene la vida, el sufrimiento, etcétera, ¿no es cierto? Ahí es donde está buscando la respuesta y nos está preguntando si hay un Dios creador o no hay un Dios creador. Ese es otro problema, que puede o no estar en la religión, pero no es el problema. Tanto es así que, de hecho, sociológicamente, el Dios creador es un Dios ocioso. Eso es una categoría sociológica. O sea, digamos, el creyente de hoy cree en San Cayetano, o cree en el Gauchito Gil, o cree en otro símbolo, y no se plantea el problema de este Dios creador, porque este Dios creador no le soluciona ningún problema. En cambio, el sentido y la fuerza se lo da esta relación con el símbolo en el que él cree, pero el símbolo en el que él cree le da fuerza para creer en él mismo, porque creer en el símbolo es creer en él, porque nosotros somos seres esencialmente simbólicos. Entonces siempre nos proyectamos, por eso nos proyectamos en una bandera, nos proyectamos en el símbolo, en el himno, nos proyectamos en otros símbolos, ¿no es cierto?, que son los que nos identifican y nos dan fuerza. Por eso incluso se presentan curaciones que se denominan milagros. De hecho, ¿por qué? Porque la relación con el símbolo le da al creyente una fuerza muy especial que si no, no la tendría. Y eso no se lo da ninguna ciencia. Eso se llama el debate en la televisión pública. Estamos debatiendo hoy, o están debatiendo hoy, tanto Rubén Dri como el doctor Alberto de la Torre, con la colaboración de Otilia Weinstock y también de Noé Gitric, sobre si son o no necesarias las religiones. Nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí en Canal 7.